Cordial saludo. En este video vamos a dar un salto de inicio a datos. Lo anterior porque tenemos una información en esta zona que necesitamos organizar para luego proceder a insertar tablas dinámicas. Organizar significa separar nombres de apellidos, poner títulos a todos estos elementos de manera tal que se nos vea una tabla organizada. Entonces, vamos a dirigirnos a datos, si tenemos por ejemplo información como esta, y vamos primero a insertar columnas de manera tal que nos quede espacio para separar estos datos de forma automática y no tengamos que hacerlo de forma manual. Recuerden que para insertar columnas hay muchas formas que ya les he explicado. Yo lo voy a hacer con comandos de teclado. Voy a insertar 3 columnas porque tengo 4 datos diferentes acá. Tengo apellido 1, apellido 2, nombre 1, nombre 2. Entonces quiere decir que al separar esto de forma automática me va a quedar cada apellido y cada nombre en una columna diferente. Después de tenerlos de esta manera, debo seleccionar la información que requiero separar. Cuando la tenga seleccionada, me dirijo a la parte superior donde dice Datos. En Datos voy a elegir la opción que dice Texto en columnas, que pertenece a la sección Herramientas de datos. Doy clic en Texto en columnas y se me abre esta ventana. Este es un asistente para convertir texto en columnas y está por pasos. Los pasos me indican la forma en la que yo quiero dividir o separar esa información. Entonces dice tipo de los datos originales. Entonces yo siempre voy a dar clic en delimitados, que son caracteres como comas, tabulaciones, separar por campos, entre otros. Entonces doy clic allí y le digo siguiente. Luego él me está preguntando que cómo están separados esos datos actualmente en esta columna para él, a partir de esa caracterización, dividirlos. Si los tuviera divididos por comas, pues selecciono coma. Puedo seleccionar inclusive todos o 2 o 1. Yo sé que en este momento los tengo divididos por espacio, ¿sí? Miren que si lo dejo de chequear, acá tengo la vista previa, pues no me va a mostrar, pero si le digo sí, los tengo separados por espacios, porque entre Hernández y Rodríguez hay un espacio, igual que entre Rodríguez y Mauricio hay otro, ¿sí? Entonces lo separo por espacio y doy clic en siguiente. Acá se me va a ver la forma, ¿sí?, en la que yo estoy dividiendo esos datos o separando. Acá simplemente le digo, si esto está correcto, le digo finalizar y se me van a separar. Entonces, para esto es importante tener presente que primero hay que crear las columnas en las que voy a pasar esa información, 1, y 2, seleccionar el texto para venir a texto en columnas y hacer el proceso de separación. Después de tener esto, vamos a insertar los títulos de cada uno de esos elementos. Entonces voy a poner apellido 1, apellido 2, nombre 1 y nombre 2. Y para cada uno de estas notas, pues voy a asignar un nombre. Es la que ustedes quieran o la que necesiten en el momento indicado. Ok, cuando ya los tengo, pues la idea es tratar de organizar esa tabla, que se nos vea una tabla organizada, una tabla con un poco de diseño. Entonces recuerden, ustedes pueden seleccionar los datos, en inicio pueden empezar a poner los bordes para que se vea un poco más organizado, ¿sí? Yo acá quiero insertar una fila y además quiero insertar una columna para que la tabla se vea bien organizada. Esto lo voy a poner en negrita, le voy a aumentar el tamaño. Bueno, acá por ejemplo quiero que estos datos me queden centrados. Listo, de esa manera ya tenemos una tabla que está un poco más organizada.
Ahora bien, necesitamos una tabla organizada porque para yo poder insertar tablas dinámicas, esa es una de las condiciones, tener una tabla organizada. ¿Qué significa una tabla organizada? Pues que tenga títulos, que tenga diferentes caracteres, ¿sí? Que estén debidamente organizados y que correspondan a una categoría determinada. Entonces, después de haber organizado la tabla, nos vamos a devolver a la pestaña Insertar para insertar una tabla dinámica. Yo puedo seleccionar la tabla, ¿sí? Y vengo a insertar tabla dinámica. Pero antes de insertar les voy a explicar, de acuerdo con lo que dice acá, qué es una tabla dinámica. En otras palabras, la tabla dinámica permite que nosotros podamos disponer y resumir fácilmente datos complejos de una tabla dinámica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo organizar mediante una tabla dinámica los datos para que se muestren de forma diferente, sin necesidad de que todo el contenido que está dentro de esa tabla se me vaya a distorsionar o yo tenga que hacerlo de forma manual. Entonces, selecciono los datos y le digo insertar tabla dinámica. Se me va a abrir esta opción que es crear tabla dinámica y me dice seleccione los datos que desea analizar. Desde este ítem, ¿sí? Esta flechita, yo puedo dar clic y nuevamente hacer el proceso de selección. Le digo que quiero todos, ¿sí? Luego, si yo quisiera utilizar una fuente externa, le doy clic acá y debo elegir la conexión o buscar el archivo. En este caso pues es este mismo, entonces ya lo tenemos. Luego él me va a preguntar que dónde desea colocar ese informe de la tabla dinámica, si en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente, que es esta. Yo le voy a decir que en una nueva para que me lo ponga en otra hoja. Y voy a dar clic en aceptar. Ok, miren que automáticamente en la parte inferior se me abre una hoja nueva, es la hoja 2. Yo tengo mis datos iniciales en la hoja 1, ¿sí? Y en la hoja 2 está la tabla dinámica. Entonces, al insertar la tabla dinámica, junto con el proceso que hago, se abren estos campos de tabla. Miren que lo que yo tengo acá, que son los datos que yo inicialmente seleccioné, pues corresponden a esa tabla, a la tabla en la que yo seleccioné para hacer tabla dinámica. Entonces está el apellido 1, apellido 2, por eso es importante que yo tenga claros los títulos, que tenga la tabla, en otras palabras, organizada. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, yo puedo arrastrar cada uno de estos elementos a la parte superior. ¿Qué tengo en la, inferior? ¿Qué tengo en la parte inferior? Pues tengo filtros, columnas, filas y valores. Entonces, si yo quiero organizar los apellidos, que todos los apellidos me aparezcan en fila, entonces debo dar clic en él y arrastrarlo hasta fila. Si ustedes se fijan, acá él me va a organizar todos los apellidos en fila y además me agrega una etiqueta para yo poder organizar, para poder ordenarlos, filtrar, entre otros. Ahora, supongamos que yo solo quiero ver, porque necesito hacer una exposición, entonces solo quiero ver los apellidos y quiero que aparezcan las notas de estos estudiantes que ya previamente he seleccionado y lo he puesto en filas, me aparezcan las notas en columna. Entonces, nota 1, debo arrastrarla, nota 2 y nota 3. Entonces ahí ya tenemos una nueva organización de nuestra tabla. Aparecen los apellidos y aparecen las notas, ¿sí? Puede que en principio pues estas notas no se vean tan ordenadas, pero yo puedo, inclusive si no quiero así, puedo volver a arrastrar para que solo se vea una nota. Por ejemplo, quiero solamente ver la nota 3, ¿sí? O quiero definitivamente que solo se vea la nota 1 en fila, ¿sí? Entonces me va a aparecer la nota 1 debajo de cada apellido que corresponde a ese apellido. Entonces, ¿cuál es la idea?
más que cualquier cosa es empezar a jugar con estos elementos. Yo puedo decirle, no, quiero el apellido, quiero que el apellido me aparezca en columna. Entonces lo paso a columnas, acá lo veo en columnas, ¿sí? Ya se me pasó a columnas y acá pues previamente he debido organizarlo. Y quiero que las notas me aparezcan en las filas. Entonces ya es otra organización, ¿sí? Y la idea es que después de tener ya estos elementos aquí puestos, yo puedo organizarlos. Por ejemplo, ordenar de menor a mayor, organizar de la A a la Z, entre otros. Entonces este es el objetivo de las tablas dinámicas, que yo pueda empezar a jugar con los datos y la forma en que son organizados. Ahora bien, si dentro de mi tabla dinámica yo quiero que estos datos que son numéricos me aparezcan más bien como valores, ¿sí? Porque yo quiero que esto se llene. Entonces yo tengo que cambiar la disposición de esas notas a valores. Entonces, por ejemplo, yo arrastro la nota 1. Entonces ya me va a aparecer como un valor, ¿sí? Entonces acá voy a tener que Betancourt en la nota 1 tiene esto, ¿sí? Que Montaño tiene esto. Y puedo empezar a jugar con esos datos. Por ejemplo, voy a arrastrarlo acá y voy a arrastrarlos acá. Entonces ahí ya van a empezar a aparecer esos valores que yo los puedo posteriormente convertir. Por ejemplo, voy a volver acá, voy solamente a arrastrarle la nota 1 y quiero que ese valor, por ejemplo, lo quiero mover a etiquetas de fila, ¿sí? Cuando nos referimos a etiquetas, básicamente son estos desplegables, ¿sí? Que yo los pueda desplegar. Si eventualmente quiero una tabla parecida a la que inicialmente tengo, pero la quiero dinámica porque después quiero hacer movimientos, entonces yo voy a traer, por ejemplo, nombre 1, lo voy a desplazar a fila y quiero que me aparezca con los apellidos, apellido 1 y apellido 2. Entonces ya voy a tener acá la lista de nombres, Ana Cardona Torres, Angie Zapata Beltrán, entre otros. Ahora quiero que me muestre los valores, entonces nota 1, ¿sí? Nota 2, nota 3 y la nota 4. Entonces ya acá la puedo ver, ¿sí? De forma dinámica. Yo después inclusive puedo, como estoy haciendo acá, organizar esa tabla de manera tal que pues se ajuste a las necesidades que yo tengo, ¿sí? Si yo quisiera eventualmente centrar los datos, ¿sí? O los datos de todas las columnas, lo podré hacer. Es decir, yo puedo empezar a jugar con esos datos tal como si fuera una tabla. Puedo agregar, digamos, la información que yo requiera, ¿sí? Dependiendo de esas necesidades. De esa manera funciona la tabla dinámica. Ya la idea es que cada uno de ustedes haga el ejercicio. Recuerden, deben tener una tabla previamente organizada para poder empezar a jugar con los datos en tablas dinámicas. Para terminar este video les voy a explicar cómo cambiar el color y el nombre de estas hojas. Recuerden, tenemos aquí, todo esto es un libro, todo Excel es un libro, es decir, el libro en este caso está compuesto por 2 hojas, yo puedo tener acá muchas hojas, o puedo tener las hojas de cálculo que son cada una. En cada una yo tengo información que es diferente, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiar el nombre, me paro sobre la hoja, doy clic derecho y doy clic en la opción cambiar nombre y le pongo el nombre que yo desee. Por ejemplo, tabla dinámica 1, y en este voy a cambiar el nombre y le pongo notas grupo, ¿sí? Lo otro es que si quiero cambiar el color, lo puedo hacer. Color de etiqueta, ¿sí? Lo mismo, me paro sobre la hoja, clic derecho, color de etiqueta y selecciono el color que quiera. De esa manera me quedan las hojas con un color específico de acuerdo a lo que yo le quiera imponer allí, y de esa manera me queda fácil identificar cuáles son las hojas. Si eventualmente quiero crear una nueva hoja, doy clic acá y creo una nueva hoja que puedo nombrar y cambiar color posteriormente.